de otras partes. A todas y todos, es un enorme placer estar aquí hoy de nuevo, otro jueves, conversando hoy de poesía, además, de poesía, de arte, de políticas culturales. Esa parte no es tan linda, pero es importante. Y además conversando con Juan Villafán. A ver, estoy hoy nerviosa más de lo habitual. Pero bueno, el nombre de Juano Villafañe, y Juano entero con él, revela primero que nada a un poeta. Porque cuando se es poeta, creo que la vida, las circunstancias, el hombre, parecen complementos casi. Y digo parecen, no digo que lo sean, pero leo poemas y en ellos ese paratexto, que es el nombre, de alguna manera designa a un ser que a mí me resulta casi mitológico o a un pretexto. No obstante, Juana Villafañe también ha tenido una vida larga, hermosa, y ha habido circunstancias y hay un hombre. Y ese hombre, que por supuesto que no es otro, sino extrañamente el mismo, ha sido responsable de varios proyectos culturales que entre la utopía a lo mejor y el empecinamiento, por otra parte, han logrado promover a no pocos de los hacedores de la cultura argentina. Pero su actuación además no se ha reducido solo a las lindes de su patria, de Argentina. La labor de Juana Villafañe en toda Latinoamérica es impresionante. Voy a hacer un resumen muy breve porque su vida es enorme, como eres de alto, me parece. Entre los años 76 y 82, por ejemplo, Juana viajó por Bolivia, por Perú, por Ecuador, por Colombia, por Venezuela, realizando de alguna manera actividades y proyectos literarios en universidades y en centros culturales. Juan fue cofundador de importantísimas revistas de literatura como fueron Tientos y Diferencias, como fue Mascaró. Dirigió además desde el 87 hasta el 2002 Liberarte Bodega Cultural. Fue asesor literario de ediciones desde la Gente y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el 89 participó en el encuentro latinoamericano de jóvenes intelectuales que se organizó en la Casa de las Américas en La Habana. Yo era muy niña. En el 92 integró las delegaciones latinoamericanas en las jornadas por los 500 años de la conquista de América, que organizó también la Universidad de Arcis de Santiago de Chile. Es director en estos momentos de la revista cultural Con Fervor, es director artístico del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y del espacio nuevo, además experimental, Leónidas Barletta. Y en su rol de poeta, que además a mí me encanta, ha publicado numerosos libros de poesía. Por ejemplo, está Poemas Anteriores, está Visión Retrospectiva de la Botella, Una Leona entra al mar, que además ese libro estuvo presentado en la Feria del Libro de La Habana, creo que no me acuerdo si en el 2000, principios de los 2000, ¿no? 2005 o algo así. Y uno de los últimos libros, además, que en algún momento después en el conversatorio vamos a hablar, es El Corte Argentino, que es un libro bellísimo, tienen que leerlos, es genial, es precioso los poemas. Y nada, a ver, puedo pasar yo la noche dando una charla sobre la vida de Juan Hugo Villafañe, pero creo que todos lo que queremos es hablar con Juano y hablar de poesía, hablar de arte, hablar de literatura, hablar de políticas culturales y hablar de su vida, por supuesto. Entonces yo voy a comenzar, igual después al final pueden hacer preguntas, los que quieran. Yo voy a comenzar con una pregunta que creo que además es la persona indicada para tratar de responderla. Es complicada, pero para tratar de responderla. En mi modesta, yo le decía en mi modesta y molesta, porque a veces tengo una opinión muy molesta, que
esta opinión mía sigue a la vez una opinión súper romántica, harto romántica de Schlegel. Schlegel decía que la poesía necesita una mitología, necesita un relato que sea compartido, un relato que sea dador de sentido, de alguna manera un metarrelato común que sirva como condición o justificación de su existencia. Por supuesto, esto es asumiendo que la poesía no genera mitos, sino que lo que ella hace de alguna manera es canalizar, es decir, la poesía es casi la expresión, es su medio de propagación, su síntoma locuaz. Y teniendo esto en cuenta, yo le voy a hacer casi una pregunta enorme, que es, ¿cuál es la posibilidad de que exista una poesía, la posibilidad de una poesía latinoamericana integradora? Una poesía que de alguna manera logre rebasar la balcanización, el tribalismo, el relato estrictamente personal. Y cuando estaba pensando en esto, me recordé las cartas del vidente de Rimbaud, que decía tantos egoístas que se proclaman autores. Entonces, esa es mi primera enorme pregunta para Juano. Bienvenido y le doy la palabra. Muchísimas gracias, Odalis, Falcón. Muchas gracias a todas y todos que me acompañan hoy en esta charla, en este intercambio. Agradezco mucho que me hayan invitado y la posibilidad justamente de abordar todos estos temas. Mientras hablaba Odalis, pensaba justamente que nosotros como latinoamericanos tenemos como un gran telón de fondo fundacional, ya mítico si se quiere, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento modernista en América Latina, ¿no? Fue una experiencia extraordinaria, fue una experiencia poética colectiva en una sola lengua extraordinaria, que justamente construyó una poesía latinoamericana de manera integral, desde un fenómeno muy particular, muy interesante, que fue la reapropiación de la palabra. O sea, construyó un relato poético latinoamericano con las mismas palabras con que nos había impuesto el colonizador el sometimiento, ¿no es cierto? En esa dialéctica de reapropiación se produce una experiencia poética colectiva maravillosa, ¿no? En poetas como José Martí, o el poeta nicaragüense Rubén Darío, y muchos otros, que si bien en algunos casos se los considera influencia el modernismo de lo que fue el simbolismo europeo, las corrientes eurocéntricas, hay un desgarro fundamental en esa reapropiación de la palabra que se transforma en fundante de una nueva identidad, ¿no? Como pasa con José Martí, que quizás fue un referente fundamental en este sentido. Yo creo que de allí hay como una totalidad justamente de esa formación poética integral latinoamericana, ¿no? Como tomando de referencia ese telón de fondo que fue fundante de lo que sería la palabra y la experiencia poética, como ya digo, colectiva de una sola lengua, ¿no? En ese proceso tan maravilloso de reapropiación de la palabra. Ahora, hay otro movimiento, la primera vanguardia internacional, allá por 1920, empieza a establecer una confrontación con la retórica modernista, con el verso rimado, y establece otro orden en las cosas, en donde lo latinoamericano comienza un proceso de mayor asentamiento del mestizaje poético entre las formas internacionales, las vanguardias internacionales, como fueron el creacionismo, el surrealismo, el ultraísmo, el dadaísmo y otras más que todos conocemos, y produce un fenómeno de confrontación. De hecho, el propio surrealismo fue uno de los fenómenos poéticos también colectivos, ya no solo en una sola lengua, ¿no? Sino también fue una experiencia poética integral, maravillosa y colectiva. Ese fenómeno de la primera vanguardia internacional empezó a reconstituir los espacios poéticos latinoamericanos
y se instalaron en los años 60 otro fenómeno, se instaló otro fenómeno, el de las vanguardias latinoamericanas, que retoman parte de la tradición vanguardista internacional, parte de lo que fue el modernismo, pero reconstituyen y se reapropian ya de los espacios nacionales, ¿no? Esto fue también bastante sincrónico, pero a diferencia del modernismo, construyeron poéticas de diverso tipo en el continente. Entonces también había allí alguna forma, posibilidades de poesías, poéticas latinoamericanas integrales, pero desde lo particular, de lo que implicaban los fenómenos nacionales, como pasó con los ánsicos en Ecuador, ¿no? Que estaban los reductores de cabeza que se instalaban de manera particular en las grandes urbes ecuatorianas, ¿no? O los nadaístas en Colombia, ¿no? Esa idea de la conquista de la nada, muy asociado al dadaísmo. Justamente yo estuve en Bogotá cuando murió Gonzalo Arango, el creador del dadaísmo, ¿no? Un movimiento irreverente, también muy particular, que confrontó con las maneras tradicionales que tuvo Colombia, de una manera muy particular. Digo, el dadaísmo quizá sea un referente fundamental en la tradición de las vanguardias internacionales asociadas a los problemas nacionales en Colombia, ¿no? O el techo de la ballena en Venezuela, o el coloquialismo en la Argentina. Entonces, este segundo movimiento de las vanguardias, que adquiere rasgos mucho más nacionales, también adquirió cierta diversidad de lo poético. Y en un rápido recorrido, si tomamos los 90, con la posmodernidad, el fin de la historia. En el caso de la Argentina en particular, fue un proceso, creo que el último gran debate poético nacional que tuvo la Argentina antes de entrar en las formas virtuales, fueron aquellos debates que se dieron en los años 80 y 90 entre el neorromanticismo, el neobarroco, el objetivismo o el experimentalismo. Ahora, allí se instaló un debate sobre cuáles eran las poéticas dominantes, pero ya empieza a diluirse el sentido de una poética dominante, como hasta en los 60 alcanzaron a tener, desde esa actitud de arte, praxis política, ¿no? En esa lógica en que ingresaban los relatos particulares, las praxis alrededor de la problemática social y las construcciones políticas de transformación. Ese proceso ya en los 80-90 empieza a fraccionarse, y aparecen un debate en la disputa por quién hacía el liderazgo, pero ese proceso no fue realmente una disputa que generó una nueva hegemonía o un nuevo canon necesariamente dominante. Entonces yo creo que ese sentido quizás de una poesía latinoamericana integral, desde una sola poética, desde una sola estética, no tuvo, digamos, ni alcanzó a tener, ni creo que sea necesario que tenga un solo denominador, ¿no? Me parece que en la diversidad está justamente la condición integral latinoamericana, y después se le agrega, de hecho ya hoy las vanguardias forman parte de la tradición, ¿no? Yo creo que lo que ahora se agrega al debate, ya después de los años 90 en adelante, es la era digital y las micropoéticas, ¿no? Y las micropoéticas, las poéticas de autor, ¿no es cierto? En donde empiezan a establecerse otro tipo de problemáticas alrededor del fenómeno, no solo del canon ya, porque ya podríamos decir que el debate sobre el canon no tiene la condición de particularidad que tuvo hasta inclusive en los años 70 o 80, ¿no? Hoy podríamos hablar de un canon imposible prácticamente, ¿no? De hay infinidad, hay tantas poéticas como poetas existen, ¿no? Entonces las micropoéticas, las poéticas de autor son una dominante. Entonces, ¿hasta dónde sería posible establecer una poesía latinoamericana unívoca? Yo creo que en todo caso lo que existe es una poesía latinoamericana construida en la diversidad, en la profunda diversidad
que reúne a lo mejor de las tradiciones, tanto de lo que fueron el modernismo, de lo que fueron las primeras vanguardias, de lo que fueron las vanguardias nacionales, y por cierto, en esa tradición hay una reelaboración particular, ¿no es cierto?, que se genera según el autor, según el poeta, y algunas tendencias que por supuesto son convergentes, indudablemente, que lo son, pero yo no sé hasta dónde se podría hablar de una sola condición, ¿no?, de un solo movimiento que sea hegemónico. Creo que hay una gran diversidad, más aún, vuelvo a decirlo, una suerte de canon imposible, ¿no?, sobre lo que es la poesía, y el fenómeno de la era digital vino a replantear no solo el sentido de las poéticas y los campos de legitimidad, sino también vino a replantear el sentido de cómo circulan las imágenes en la sociedad, ¿no es cierto? Hoy la metáfora, ¿no? Lo que vale una metáfora. Ya las metáforas hoy tienen, inclusive para las redes, bueno, las palabras se venden, ¿no? Los motores de búsqueda como Google venden palabras, tienen un portfolio de palabras y venden palabras. O sea que las palabras, las metáforas, las imágenes en la era digital ya no solo tienen el valor de uso potencial que genera el placer de conocerlas, sino también tienen valor de cambio, ¿no? Es un fenómeno nuevo que se ha producido. La palabra ya no solo comunica lo que el lenguaje entiende y la poesía ofrece, sino también es un valor de cambio el que puede ofrecer, ¿no? Tiene un valor y en los motores de búsqueda se cotizan, y estos son las grandes ganancias que generan los motores de búsqueda, ¿no? Justamente vendiendo palabras, imágenes y metáforas. O sea que allí estamos en una nueva etapa, diría, para ser muy rápido con todo, ¿no? La etapa del postlector o del postautor, donde ya el propio poeta se edita a sí mismo, se corrige a sí mismo, se publica a sí mismo, se difunde a sí mismo, ¿no? Entonces, los campos de legitimidad que se producían entre generaciones y las bendiciones que daban unas generaciones a las otras, hoy han perdido peso propio, ¿no? Y hay un fenómeno nuevo. Yo no estoy haciendo observación crítica ni en un sentido ni en el otro, pero es indudable que existe una gran inflación literaria, ¿no? En donde no se sabe muy bien qué quedará en el decantado de lo poético, ¿no es cierto? Es muy difícil ya resolver ese tema. En otras oportunidades, en otros años, en otras décadas, antes de la era digital, justamente se instalaban los campos de legitimidad de una manera mucho más acentuada entre autores, ¿no?, de distintas generaciones, que iban sucediendo unos a otros. Los premios, los sistemas de premios eran muy importantes. Hoy, evidentemente, todo eso se ha perdido mucho, ¿no? Ha perdido justamente legitimidad en todo caso, o interés, o preocupación, y el terreno. Ahora, no obstante esto, yo no quiero decir que la poesía se haya diluido, ni nada que se le parezca. La poesía sigue siendo poesía en la medida que se construye como un hecho poético, indudablemente, sea de manera virtual, arriba de un papel, o escrito sobre la arena, ¿no? Eso indudablemente es así. El acto de la palabra y el sentido poético siguen siendo el mismo, no es que hayan cambiado porque se hayan instalado las redes. Pero acá hay una disputa sobre la cual también ha pasado, cuando nosotros pasamos de lo que fue el sistema del papiro, digamos, a la imprenta Gutenberg, que generó un proceso de reproducción enorme, ¿no? Y bueno, ahora ha pasado quizá menos tiempo entre el tiempo que pasó entre el papiro y la industria de la editorial a un sistema de digitalización que ha sido quizá mucho más rápido en los tiempos y en los espacios, pero bueno, son procesos de transformación y de la comunicación que hay que considerarlos, pero no como fenómeno. Yo les diría, en todo caso, la contradicción no es entre lectores y postlectores, ¿no es cierto?, sino en todo caso entre las formas de apropiación que tienen hoy las redes, ¿no es cierto?, de lo que sería el capital del simbólico, del uso de la palabra, ¿no? Allí es donde está la disputa está en la forma en que se distribuyen esos bienes, ¿no? Que las redes son como pirámides, tienen una concentración económica en la cúpula, y la base es el lugar en el que todos socializamos el sistema de uso.
cierto? Pero a través de nuestro propio mouse, y cada vez que impactamos en la búsqueda de palabras, estamos cotizando una palabra en dólares, ¿no? El conflicto está entre la concentración que ofrecen las redes en lo económico, de la reapropiación comercial del uso de la palabra, y los usuarios, ¿no? Ahí está el conflicto más allá del lector o el postlector, ¿no es cierto? O el posautor. No pasa por ahí el conflicto fundamental, son formas culturales distintas de leer en un papel o de leer en una pantalla. Ahora, el hecho fundamental está en que sigue siendo el libro, tiene un valor afectivo, digamos, ¿no? El acto presencial, el ritual presencial, el convivio entre el autor y el libro es fundamental, o sea, hay un afecto, ¿no es cierto?, que pasa por tocar, por mirar, por estar cerca, ¿no? Lo virtual en ese sentido tiene grandes limitaciones para resolver mucho de lo que es la vida afectiva que hace la literatura y el arte, ¿no? Así que yo creo que eso es un poco a propósito de la poesía latinoamericana y sus distintas etapas, ¿no? Hasta llegar al momento en el que estamos hoy. Por lo tanto, la poesía latinoamericana diría, bueno, lo dijo Jorge Enrique Adum, ¿no? La gran riqueza de la poesía está en la diversidad, justamente, ¿no es cierto? Y por suerte todos, cada uno de nosotros, mantenemos también poéticas de autor. Yo entonces creo que habría que evaluar y diferenciar una cosa de la otra y darle también valor a las poéticas de autor, a las poéticas personales, ¿no? A la experiencia poética individual. Creo que es fundamental. Siempre fue así, creo que nunca fue de otra manera. Más allá de si uno habla de Rimbaud en esa idea de que yo es otro, ¿no? Esta idea de que, o para José Martí, yo soy los otros, ¿no? Y había otra diferenciación para Martí, uno era los otros, para Rimbaud uno era el otro, ¿no? Pero fuera de esa personalización o del yo lírico o la de la colectivización, siempre está el sentido de la primera persona y las identidades del poeta con las que escribe el poeta de manera personal. Así que yo creo que la gran poesía latinoamericana es el resultado de la gran diversidad de las poéticas y micropoéticas que circulan hoy por todo el continente, Odalis. Sí, bueno, me dio el pie para la legitimación, que quiero hablar del problema de la legitimación, pero pensaba también, por supuesto, uno, sobre todo en la poesía, uno lee y uno se siente totalmente identificado, más allá de donde sea, pero yo pensaba también, cuando pienso en la poesía latinoamericana, de alguna manera en el lenguaje, en que eh, como una identidad, si de alguna manera, en algún momento, Latinoamérica logra, a partir sobre todo de la posmodernidad, logra romper los límites, los estereotipos y ese ser de que nos miren como, bueno, como lo exótico, como lo diferente, y empezar a entrar ya en todos los circuitos internacionales, lo mismo en las artes visuales que en la literatura, que ya lo había hecho, pero de alguna manera. Y pienso a lo mejor en el lenguaje, en algo que tiene en común. A lo mejor la literatura latinoamericana, que la mayoría tenemos esta lengua común, tenemos incorporaciones de las etnias, de las diferentes etnias, y creo que eso de alguna manera podría ser identitario para la poesía latinoamericana todavía en estos momentos. Sí, como no, yo te decía quizá que desde ese sedimento mítico latinoamericano se fue construyendo la poesía por las condiciones históricas, en las luchas de independencia, por las cuestiones étnico-culturales, ¿no? Los fenómenos culturales que establecieron los pueblos originarios, ¿no? La identidad latinoamericana tiene esas raíces tan importantes, ¿no es cierto? Pero tan importantes. Y además yo tengo un trabajo realizado, un poema justamente en el libro El corte argentino, dedicado al poeta argentino Enrique Molina, en donde yo hago una suerte, él era un poeta que venía del surrealismo, no te digo que fuera un surrealista ortodoxo, ¿no? Pero ese poema se titula La memoria de un sueño invertido, ¿no? Yo lo asocié, un poema dedicado a él, ¿no? Yo lo asocié a propósito de la visita de Bretón a México y Haití, ¿no?
donde resulta que Breton, el creador del surrealismo, digo, ¿por qué todo este fenómeno de las inversiones y de las reapropiaciones, cuando vos hablabas del fenómeno de la posmodernidad, ¿no? Que nos ha permitido en las misturas, en las diferenciaciones, pero sobre todo en esta cosa del collage, ¿no? De las formas que tiene, como pasa con la arquitectura, ¿no? La reunión en una sola pared de diversos estilos, ¿no? En ese sentido, la posmodernidad habilitó estas diversidades, ¿no? Y en este otro sentido, también los procesos de reapropiación fueron muy particulares, porque si no tampoco es que nosotros hayamos recibido a las vanguardias así nomás de un sacudón y nos hayamos transformado en nuevos ortodoxos, ¿no? Sea del dadaísmo, del surrealismo, o de la tendencia internacional que sea, o del cubismo, ¿no? En este sentido, yo creo que la experiencia que André Breton vive en México fue extraordinaria, ¿no es cierto? Cuando él descubre Haití y descubre México y dice, esto es el surrealismo, ¿no es cierto? Y a su vez, cuando le dice a Frida Kahlo que ella pinta el surrealismo, y Frida Kahlo le dice, no, yo no pinto el surrealismo, yo pinto lo real que son mis sueños, ¿no? Entonces hay una lógica de la inversión, ¿no? Para lo que Europa, el surrealismo representaba el mundo onírico de los sueños, para nuestra América Latina la conquista de los sueños era parte de lo real. Entonces hay una inversión allí, una reapropiación, como quizá el fenómeno más interesante de ese fenómeno de reapropiación fue el creacionismo de Huidobro, ¿no? Quizá el movimiento latinoamericano más latinoamericano que se suscitan durante las vanguardias, ¿no? Pero yo igual creo que todos fueron procesos de reapropiación, por eso tanto el modernismo dio un ejemplo de ese fenómeno, pero la segunda vanguardia latinoamericana, los ánsicos reapropiaron, digamos, símbolos e identidades nacionales ecuatorianas, ¿no? Remitiéndose también a las formas vanguardistas. No fue menor en la Argentina con el coloquialismo, ¿no es cierto? Y la reapropiación de los mundos urbanos y la palabra popular, ¿no es cierto? La palabra popular, o la representación poética de la historia, de nuestra historia, o de la historia ecuatoriana, o de la historia colombiana, o de la historia venezolana, ¿no? En este sentido yo creo que hay un fenómeno que siempre se produce, que es de reapropiación de la palabra, ¿no? De reapropiación de la palabra, y bueno, esa posibilidad ha permitido también distintas formas poéticas, ¿no? Y son todas válidas. Yo quiero agregar una cosita, cuando se estaba, el último debate que se hace bajo el soporte papel en la Argentina al menos, fue este debate entre neorrománticos, neobarrocos, objetivistas y experimentalistas. El último debate orgánico de la poesía escrito solo en papel. Ahora, lo que era interesante era que allí este debate tenía vasos comunicantes poderosísimos, ¿no es cierto? Porque había poetas que eran románticos, pero también eran barrocos, había barrocos que eran experimentalistas, y había objetivistas que a veces eran medio barrocos. O sea, también entre esas tendencias que se ponía que quien iba a disputarse la hegemonía poética en los años 70, 80, había una mezcolanza extraordinaria, ¿no? O sea que también la diversidad empezó a colarse, y justamente quién puede negar al barroco como parte de la identidad latinoamericana, la impronta romántica, ¿no es cierto? O las formas experimentales que se dieron inclusive desde el modernismo para acá. O sea que eso todo, para no encasillarlo, tuvo siempre altos niveles de diversidad, ¿no? Yo no sé si es el debate, yo leí hace tiempo, un debate que fue, me imagino que sea ese, que hubo una polémica entre Sarduy, Severo Sarduy y Sábato. Y Sábato lo convencía de que la literatura latinoamericana era neorromántica. Y les recitó pasajes completos de memoria para demostrarle. Es una cosa maravillosa, es impresionante, cada uno de los dos recitando. Bueno, pero acá, por ejemplo, Severo Sarduy, cuando estuvo haciendo el elogio del barroco, acá hay un poeta Ajá. barroco que se llama Arturo Carrera. Alguien dijo por allí que Arturo Carrera era en el barroco a Severo Sarduy, como Severo Sarduy lo era a Lezama Lima, como Lezama
Lima lo era a Góngora y como Góngora lo era a Dios. Una genealogía de la lógica del barroco para decir, bueno, nosotros somos puramente ortodoxos, ¿no? Inclusive neobarroco. Y acá tenías un movimiento neobarroco, en donde está Carrera, que sigue hoy haciendo su poesía, un gran amigo, poeta argentino, y tenías otro contrincante que hablaba del neobarroso, que ya no era neobarroco, sino el neobarroso, o sea, el ahondar en las profundidades del barro, decía Perlonger, ¿no? Otro de los grandes poetas argentinos, Néstor Perlonger. O sea que, como ves, del neobarroco, que establecía ciertos maquillajes en la construcción de lo poético, había alguien como el propio Perlonger que planteaba el neobarroso, o sea, el de andar en el barro, que no era lo mismo que andar decorando en forma exagerada la poesía con adornos, ¿no? Bueno, podemos quedarnos todo el tiempo en esto. Quiero hablar de ese tema que tocó en un inicio y que es el complejísimo problema de la legitimación. Un problema que, como bien decía, se complica con todo esto de la legitimación virtual. Yo estaba leyendo incluso que Amazon, por ejemplo, en Amazon tú puedes entrar, puedes publicar tu libro, no necesitas absolutamente de nada, y que el 70% incluso de los debuts, de los libros que se están vendiendo, los vende Amazon. Incluso ahora ya también están en papel. Entonces, yo pensaba, cuando estaba elaborando esta pregunta, y lo comentaba, que durante una buena parte, esto es suposición mía, por supuesto, es mi opinión, durante una buena parte del siglo XX, en todo lo que es el campo artístico, literario, latinoamericano, predominó de alguna manera una legitimación que era estético-ideológica, creo yo. Sin embargo, ya sea para cualquiera de las ideologías, creo que lo que predominaba era eso, y eso hacía, ese predominio ideológico hacía de alguna manera que el predominio estético subiera a la hora de publicar, de crear, de todo. Entonces, de legitimar. En estos momentos, para mí, predomina una legitimación más mercantil, es decir, un criterio que de alguna manera está privilegiando la lógica del mercado. Creo que lo que se trata más bien es de lograr satisfacer determinadas necesidades, y el discurso literario entonces de alguna manera se ve impelido por una necesidad, podríamos decir, diomedea, que implica además entonces adecuarse a un discurso ideológico. Es decir, esto lo lleva a adecuarse a ese discurso ideológico que llega incluso a prescribir, a determinar las formas de decir, incluso, o incluso lo que es decible. Y entonces creo que esta condición casi antieconomicista y autonómica ya no parece ser más un requisito para la acumulación de alguna manera de un capital simbólico en el campo artístico. Usted tiene una doble condición de creador, de artista, de poeta, pero también de responsable de una política editorial. Entonces, ¿cómo usted ve esta situación compleja y complicada, además de la legitimación del arte y la poesía en nuestros tiempos, en nuestro continente, además? No sé si a lo mejor no está de acuerdo con nada de lo que dije, pero bueno, ¿cómo usted lo ve? No, no, estoy totalmente de acuerdo en que hay un conflicto entre el mercado, la metáfora, la imagen, la producción poética, por esto mismo que comentábamos antes, que de alguna manera hoy las palabras se venden. Si hace 20 años me decían a mí, mirá Juano, vamos a hacer un gran negocio, vamos a vender palabras y metáforas. ¿Cuánto vale una metáfora, no? ¿Cuál es el valor de una metáfora? ¿Cuál es el valor de una palabra? Pero hoy se venden. O sea que hay un mercado también de palabras y de imágenes, ¿no es cierto? Hay un nuevo tráfico de la mercancía y una nueva mercancía, inclusive la mercancía experiencial, de las experiencias, ¿no es cierto? Como el celular, o sea, hay nueva mercancía, nuevo mercado y nueva circulación de esa mercancía, ¿no es cierto?
Yo creo que, no obstante ello, los campos de legitimación, como siempre, más allá de algunas formas que adquirieron algunas veces a través de los premios nacionales o de la crítica literaria o de otras formas de promoción, siguen siendo problemas políticos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces yo creo que los campos de legitimación, más allá de los poderes concentrados y de la capacidad de comunicación que puedan tener las redes, siguen siendo problemas políticos y de diferenciación y definiciones sobre lo que debe ser el arte, ¿no? Y yo creo que allí eso es prácticamente la gran ventaja que tiene la construcción artística, que más allá de esta lógica virtual, funciona también como con una gran capacidad afectiva, ¿no es cierto? Es como el amor, ¿cómo vas a hacer el amor toda tu vida a través de una pantalla? Y alguna vez tenés que hacerlo de alguna otra forma mucho más clara y presencial. Con esto de la legitimación de los acontecimientos poéticos y artísticos, pasa algo parecido. Siempre hay un lugar donde vos necesitas colocar el cuerpo a cuerpo, la palabra, la comunicación. Entonces se puede difundir más o menos, pero siempre existen formas políticas de reconsiderar este tema. Yo creo que el conflicto se ha acentuado en todo caso mucho más por este tema de alta difusión que tienen los sistemas de digitalización. Pero no hay que asustarse, diría yo, ¿no? Para mí son y siguen siendo problemas políticos, político-culturales. Por ejemplo, cuando vos, el conflicto para mí está, vos vivís una experiencia poética. De la experiencia poética pasás, siempre todo poema, para hablar de poesía, pero pasa en el teatro, en la música, en las artes plásticas, hay una experiencia artística o poética previa. Pasás a resolverlo, a resolver el producto estético, el poema, y por lo tanto después en una suma de experiencias poéticas y de hacer poético construís un libro. Ese libro luego va a instalarse en la sociedad. Son poéticas que van a impactar en la sociedad. ¿Cómo impactan esas poéticas en la sociedad? Yo creo que acá el conflicto está en que también los creadores de imágenes y de metáforas empiezan a preocuparse por la forma en que tienen que circular esas imágenes y esas palabras por la sociedad. Esas son políticas culturales. La distribución de bienes culturales en una sociedad en donde el Estado interviene y participa, nos obliga a nosotros a intervenir allí. Creo que hay un mayor nivel de intervención en ese sentido. Ya no es el poeta romántico que guarda los poemas en el escritorio, ¿no? Sino que ya es un poeta que interviene en el mercado, que se coloca con sus textos y empieza a debatir estos temas, ¿no? Yo creo que entonces los campos de legitimidad están asociados a los fenómenos político-culturales en general y a las relaciones de afectividad. O sea, mayor potencia afectiva, mayor campo de legitimidad y de reconocimiento. Y esto es inamovible porque entra en las relaciones de subjetividad. O sea, vos no podés hacer, como decíamos recién, una relación afectiva por correspondencia. Bueno, puede durar un tiempo, ¿no es cierto? Después tenés necesidad de viajar a Quito, a Buenos Aires o a Caracas. Tenés la necesidad de establecer el acontecimiento, ¿no es cierto? Eso es el hecho presencial, el ritual, ¿no? El ritual de lo presencial, el convivio, eso es irreemplazable. No se puede, no hay manera. ¿Cómo haces? Entonces yo creo que allí funcionan parte de los temas que hacen a la legitimidad, cómo se instalan esos campos de afectos, esos rituales, alrededor también de la disputa con los grandes medios, no lo discuten, las redes, ¿no es cierto? Pero ocurre que cuando vos te comunicás poéticamente, o teatralmente, o musicalmente, hay un afecto que se genera. Más allá que vos podés llegar a considerar una música te guste más que otra, o un poema más que otro, pero es indudable que hay muchas cosas, qué sé yo, la Eclesiastés de la Biblia es un texto maravilloso, ¿no es cierto? Entonces ese texto sigue teniendo el afecto, la afectividad, más allá de lo religioso, ¿no? O cualquier poema de Borges o de cualquier autor latinoamericano que a uno le interese, ¿no? Sigue teniendo esa afectividad. Cualquier poeta contemporáneo hoy, cuando hay una afectividad enseguida, eso se nota. O sea que los campos de legitimidad entonces son campos que se han, digamos, quizá vulgarizado a través del sistema de las redes. Hay, como decíamos antes, una gran inflación literaria,
un canon prácticamente imposible, ¿no? Pero por otra parte existen estas condiciones también que te van permitiendo disputar de otra forma esos campos de legitimidad. Ahora, las formas clásicas en los campos de legitimidad, que fueron los premios, bueno, los premios también podrán seguir existiendo, la crítica literaria podrá seguir existiendo, indudablemente hay solvencia allí, que necesita que haya solvencia, ¿no? Entonces, bueno, yo más allá de los premios Nobel y de las críticas que uno pueda llegar a hacer, Vargas Llosa es un gran escritor, digamos, ¿no? Por ejemplo, para entendernos, ¿no es cierto? Que él tenga a su vez las ventajas de campos de legitimidad que le ofrece el sector más concentrado de la economía, los modelos neoliberales en el mundo, bueno, eso también es cierto, ¿no es cierto? Pero también hay otros campos de legitimidad que también establecen o premios Nobel, ¿no es cierto? Como Saramago, o premios nacionales, o premios municipales, o premios provinciales. O sea que hay caminos de legitimidad que para mí tienen que asociarse también a las políticas culturales, ¿no? Y los roles que pueda cumplir el Estado, en ese sentido, que es el gran regulador de lo que implica justamente la distribución de bienes culturales en una sociedad. Esa sociedad tiene que estar preparada para recibir los bienes culturales, pero tiene que haber un Estado que los difunda y que provoque el deseo de querer tocar, de querer ver, de querer leer, de querer escuchar. O sea que los campos de legitimidad están siempre en disputa, como siempre lo estuvieron, y quizá hoy con las redes esas disputas sean mucho más, la puja distributiva o la puja por la legitimidad sea mucho más compleja, pero está asociada a la política, y yo creo que la base es el campo de legitimación que ofrece justamente la comunicación poética, ¿no? Que existe, sigue existiendo y funciona, ¿no es cierto? Por eso se hacen los recitales de poesía, los encuentros de poesía, ¿no es cierto? A veces multitudinarios, como es el Festival de Poesía de Medellín, ¿no? Entonces hay acontecimientos que son muy reales, que se instalan en la vida de la poesía, de la literatura. Lo de Medellín es un fenómeno extraordinario, cómo la gente va a recurrir a la poesía. Yo estuve ahí, me invitaron una vez en el Festival de Medellín, es una experiencia extraordinaria, ver cómo el campo afectivo es el gran promotor de la poesía, lo que permite que los rituales se convoquen con miles de personas, uno lee ante miles de personas, ¿no es cierto? O sea que inclusive la subjetividad funciona, porque yo recuerdo muy bien que la noche anterior había estado con un poeta Orozco, que ahora falleció, colombiano, hablando y charlando, bueno, con una suma de poetas que son los organizadores del festival, Fernando Rondón y otros poetas. Entonces yo en un momento le decía, bueno, había visto que el auditorio allí en el cerro, en Medellín, no sé si entran 5.000, 10.000 personas, no sé, una barbaridad de gente, ¿no? Es impresionante. Entonces, cuando estaba sentado allí, y yo había leído unos poemas esa noche, el otro día me tocaba leer, entonces le digo a Orozco, que estaba ahí, che, ¿qué te parece que haga para entrar acá a romper este silencio, ¿no es cierto? Y el miedo escénico, ¿no? El miedo escénico, ¿qué carajo hago? Mira, haz una cosa, dedicarle el poema ese que leíste anoche a una mujer del público. Dedicárselo a una mujer del público. Entonces yo dije, está buenísimo esto, realmente extraordinario. Entonces empecé mi lectura y le dediqué el poema que iba a leer a una mujer del público. Lo que no me imaginé jamás que iba a pasar, que todas las mujeres del público levantaron la mano. Claro. Todas eran dedicadas, ¿entendés? Y los tipos silbaban, enloquecidamente, me silbaban, ¿no? Entonces fue interesante porque vos de esa manera, quiero decir con esto que uno impacta en esa multitud que se establece como un sentido común del afecto, ¿no? Y se particulariza también, se puede particularizar. Bueno, yo creo que eso son como se van construyendo los campos de legitimidad, ¿no? Con esas totalidades que a su vez tienen las partes del todo que son también muy particulares, que se van asociando y van estableciendo como un grupo, un corpus de reconocimiento, ¿no? Que después eso, venga Amazon, no venga Amazon, esté Google, no esté Google, vos un poema de Rubén Darío te interesa decirlo, leerlo, y vas a recurrir a él, ¿no es cierto? O de César Vallejo, o de Neruda, o de Jorge Enrique Adún, del que sea, ¿no? Yo ahora me hice recordar, tengo uno de mis grandes amigos, de mis mejores amigos, Israel Domínguez, un poeta cubano, y me dijo que había estado en el Festival de Poesía de Colombia, y dice que se había sentido
como toda una estrella de rock. Dice que eran famosos, que todos los poetas, y él se sentía todo una Y estrella. además es maravilloso porque esa ceremonia, que la que uno dice que tiene ese gran tráfico afectivo, que se produce inclusive cuando vos estás solo en tu casa leyendo un libro, ¿no? Pero al verlo en ese estado de posición, recuerdo que había una poeta vietnamita invitada en esa oportunidad, y a veces en Colombia, en ese lugar llueve, pero llueve 3 minutos, un chaparrón impresionante, ¿no es cierto? Y vos veías ahí las 10.000 personas metidas ahí en el estadio, cuando empezaba a llover, todas abrían el paraguas. La escena, la teatralización, y la poeta vietnamita leyendo su poema. Ya. Entonces después paraba, salía el sol y todos bajaban el paraguas, ¿no? A la vez. No, Entonces vos decís, esto está sincronizado, ¿qué es un elemento dirigido por alguien que dijo traigan paraguas? Son fenómenos que se producen, que están más allá del fenómeno propiamente de imposición de las redes. Ahora, que las redes, al registrar eso, que es tan maravilloso, se multipliquen muchos otros relatos más, bienvenido sea, ¿no? no, tiene toda la razón. Uno a veces se asusta un poco. Yo me asusté cuando estaba preparando para esto y entro a ver cómo era el proceso de Amazon y veo que sencillamente no hay un editor, no hay un consejo editorial que determine, que haga una crítica y diga, bueno, sí, más allá de que lo haga bien o no, porque, qué sé yo, pienso en la conjura de los necios y digo, bueno, ¿cuánto pasó y para que no se publicara? Y ahora sencillamente entras a Amazon y tú mismo puedes incluso hasta diseñar tu portada, todo, nadie te va a preguntar, nadie te va a hacer una crítica, nadie, y además la evaluación incluso es por estrellitas, 5 estrellitas, ¿no? Y entonces uno se asusta y uno piensa, Dios, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué es esto? Pero no, tienes razón, al final... Al final, al final siempre triunfa el convivio y el exacto. ritual. No hay manera porque eso ya es parte de la naturaleza humana, ¿no? Ahora, lo virtual seguirá siendo su desarrollo, su camino, ¿no es cierto? O sea, todo aquello que es artificial tiene poco tiempo de instalación y se pierde, ¿no es cierto? Como se decía, ¿no? Frente a este fenómeno, todo lo sólido se desvanece, ¿no es cierto? Muchas veces eso ocurre, pero en general lo que está construido desde el arraigo, desde lo emocional, desde el amor, desde el afecto, es lo que perdura, ¿no? Bueno, políticas culturales que las mencionó tan importantes. Eh, Son complicadas. Yo misma creo que es muy complicado las políticas culturales. Cuando estaba preparando esto, recordé un ensayo de Canclini, García Canclini, de 1983, que se llama Las políticas culturales en América Latina. Y Canclini ahí, casi que al inicio del ensayo, en el principio se hace una pregunta, que me la hago yo todos los días, y creo que la mayoría se la pueden hacer también, está totalmente vigente, y él dice, ¿quién se preocupa por la cultura cuando los salarios pierden 100% de su poder adquisitivo y la gente se desespera por llegar a fin de mes? Entonces yo le pregunto a usted, y le decía, ¿no? Casi que le estoy preguntando más por una posibilidad que por una receta. ¿Cómo conciliar la grave, porque es grave, la grave situación económica en la que se encuentran la mayoría de los países latinoamericanos, y creo que de todas partes, con una política cultural que sea efectiva? Y creo que aquí a lo mejor después todo el mundo, ¡ah! Lo descubrió Juan. No, 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 mira, yo creo que no he descubierto nada. absolutamente nada, ¿no es cierto? Si yo les dijera a ustedes, como a veces decimos acá, hoy acabo de descubrir el agua tibia, ustedes me mirarían como diciendo, qué soberbia extraña la de este muchacho, ¿no? No, yo no quiero descubrir absolutamente nada. Lo que ocurre es que entre la relación de un proceso distributivo sobre los bienes culturales que entran en la puja distributiva de cualquier sociedad, está también un fenómeno cultural anterior que es la lucha por la transformación, ¿no es cierto? Y la democracia y las transformaciones sociales y políticas, ¿no? Que son las que van a agregar el fenómeno político distributivo de una política de Estado como corresponde, ¿no?
En todo caso hay que pensar en ese proceso, los procesos de democratización y de lucha social, por el salario, por la igualdad, por los debates de género, la reivindicación de la mujer, el sentido que tiene la cultura del trabajo, el sentido que tiene la democracia y la participación popular, son los primeros acontecimientos culturales, ¿no es cierto? Son los primeros acontecimientos culturales y no al revés. No hay que distribuir libros primero en la sociedad. Lo que tiene que el pueblo hacer es conquistar, empoderarse de su propio destino. Ese es el primer acontecimiento cultural que hay que tener en cuenta. Lo otro es la distribución de los bienes culturales, como puede ser la distribución de la salud, de la vivienda, es para todos igual. O sea, también el problema de la salud, el problema de la vivienda o el problema del trabajo tiene que ser también un proceso distributivo y tiene que entrar en esa puja distributiva. Si el hombre no le alcanza para vivir, tampoco va a tener una buena educación o un buen programa de salud, ¿no? Entonces yo creo que allí esto es lo básico a entender, ¿no? Después está, es cierto, que vos podés tener políticas culturales aceptando de que hay un sistema distributivo importante de mayor nivel o de menor nivel o de un nivel medio, pero lo fundamental en ese recorrido también es la participación, la calidad institucional, la excelencia de los gobiernos de la cultura, que puedan generar calidad institucional, que cada país tenga gobiernos de la cultura con institutos representativos y democráticos, de tal manera que tengamos todos un Instituto Nacional del Libro, un Instituto Nacional de la Música, un Instituto Nacional de el teatro, un Instituto Nacional del Cine, y que esos sean formas de gobierno que subvencionen las producciones artísticas como corresponde, ¿no es cierto? Tanto a nivel nacional como provincial, democrático, federal, participativo. Entonces esos son los gobiernos de la cultura, en donde los propios sectores de la cultura son los encargados de gobernar también la cultura, ¿no? Que es el otro gran desafío, que los poetas sean los que gobiernan la poesía, ¿no? Y no los burócratas. En ese sentido, es una tarea que también es un problema de poder y de conquista. Decir, bueno, vamos a hacer que los ministros de cultura sean intelectuales, artistas, también reconocidos, ¿no es cierto? Y los que van a ser directores de los institutos del teatro, de la música, del libro, sean también reconocidos escritores, editores, reconocidos compositores, ¿no? Esos procesos son procesos de disputa política por el poder en cuanto a cómo debe gobernarse la cultura. En ese sentido, las políticas culturales nacen, como yo te decía recién, desde el primer momento en la necesidad de que vos querés distribuir una metáfora por la sociedad. ¿Cómo la distribuís? ¿Caminando? ¿Con un carrito? ¿En bicicleta? Entonces el problema está, bueno, hay un libro de poesía en bicicleta de Arias, ¿no? El poeta ecuatoriano Sáncico, tan buen poeta, poesía en bicicleta. Entonces, ¿cómo se distribuye el poema, ¿no es cierto? Pero hay un conflicto, que es un conflicto que tienen que tener los intelectuales, los artistas. Si yo produzco imágenes, si yo produzco bienes culturales, si yo produzco metáforas y obras de teatro, no estaría bueno que me preocupe también cómo tienen que distribuirse, de qué forma tienen que circular esas imágenes en la sociedad. Entonces ahí empieza el conflicto, la disputa por el poder, por gobiernos de la cultura participativos, ¿no? Entonces un ministerio de cultura de cualquier país latinoamericano que tenga una importante cantidad de institutos, de gobiernos de la cultura, que sean del cine, del teatro, de la música, que subsidie a la producción industrial del cine, de la música, del libro, a la producción del espectáculo, del teatro, a la producción literaria, va a tener mejores posibilidades para desarrollar esos bienes culturales y distribuirlos en la sociedad. Y el distribuirlos en la sociedad implica también un empoderamiento de la propia sociedad. Acá nosotros estamos hablando de hacer en la Argentina una ley nacional del libro y la lectura. Entonces al niño hay que proponerle leer. Ahí empieza el empoderamiento cultural, de a poco, que lea, que lea, que lea. Entonces, creo que la cultura se hace justamente desde la conquista social por los derechos del hombre, de la mujer,
por las condiciones de vida. Ahí es el primer acontecimiento. Después puede ser en paralelo que esté el poema, o que el poema venga después, o antes, inclusive el poema esté presente antes que el salario. Puede ocurrir también. Pero todo eso es un mix de posibilidades que hay que estudiarlas, y estudiarlas implica tener prácticas intelectuales, porque a veces este problema de las divisiones y los roles, ¿no? Los intelectuales están en la academia, los poetas en el paraíso, o en un limbo muy particular, y claro, y los teatreros en el teatro, y el teatro ocurre solo dentro del teatro, el teatro ocurre en la sociedad es un gran teatro. Yo salgo del teatro al ver una obra y tengo el afuera del teatro, como decía Deleuze, ¿no es cierto? Deleuze pensaba muy bien, hay una afuera del teatro, que es también parte del teatro, ¿no es cierto? Hay una afuera del teatro que también es parte del teatro. Hay una afuera de la literatura que también es parte de la literatura. En ese afuera es donde hay que conquistar al ciudadano para que sea parte de ese empoderamiento. Y además, cualquiera se da cuenta, no es que sea muy complicado suponer que hay gente que le gusta ir a bailar, escuchar música, ir al cine, ir al teatro, no sé, ir a comer a un restaurante, que también es cultura, ¿no? O ir a caminar. Entonces, habría que tampoco hay que plantear soluciones magistrales ni muy elitistas, ¿no? Ni pensar de que... Ahora, es cierto que hay un tema asociado a la época, que yo voy a particularizar en esto, me corro un poco del debate de la política cultural, que donde los poetas han pasado a ser más importantes que la poesía, ¿no? Y hay más poetas que poemas. Y por otra parte, como decía Nicanor Parra, ¿no? Todo es poesía menos la poesía, ¿no? Entonces, indudablemente hay que desacralizar el acontecimiento y sacar de las élites el conflicto, ¿no? Entonces, uno ahí se asombra de todo, ¿no? Ahora, por supuesto, toda cultura es un aprendizaje, indudablemente. Es un aprendizaje sobre el cual hay que empoderar al pueblo para que el pueblo pueda hacer su propio recorrido, ¿no? Su propio desarrollo. Por lo tanto, el Estado es fundamental, las políticas públicas son fundamentales. Y eso implica poder político que hay que generarlo a través de la lucha social, ¿no es cierto? No solo de los intelectuales tienen que estar presentes, los artistas tienen que estar presentes, los escritores, pero es un poder que se realiza como conquista del Estado y de gobiernos populares, ¿no? Con todos los sectores sociales, ¿no? Todos tienen que estar en esta discusión para que pueda inclusive tenerse en cuenta, no sé, los problemas étnico-culturales que son tan importantes, los problemas territoriales, los problemas de las tradiciones, ¿no? Que son parte de nuestra cultura, que tienen que estar, ¿no es cierto? El problema de la tierra, del cultivo, de la propiedad de la tierra, también que es cultural, cultivar la tierra, que es cultural, por supuesto, ¿no? De ahí viene la palabra cultura. En fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta, entonces hay que desacralizar y a su vez también, yo diría, de lo más exquisito de la poesía y de la música universal a las formas más plebeyas y populares de la acción en la tierra, en el lugar que sea, todo eso es cultura, ¿no? Y hay que encontrar la forma de asociarlo, no de diferenciarlo, de asociarlo, de lo más erudito, de lo que puede hacer la poesía de Borges, a las formas populares del pasillo ecuatoriano. Entonces todo eso tiene que estar en la lógica de la cultura como fenómeno. Y además, porque inclusive en el tango, en el pasillo ecuatoriano, en el vals peruano, hay letras y canciones extraordinarias, poéticamente hablando, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso que debería ser la política cultural, ¿no? La política cultural, la cultura, y más aún, para hacer todavía un desafío más grande, como decía David Viñas acá en la Argentina, si me apurás un poco, yo te digo que Rodolfo Walsh es mejor que Borges, decía David Viñas. Si me apurás un poco, yo inclusive te digo que la cultura, justamente, la cultura verdaderamente es la conquista, es la transformación, ¿no? La revolución es el acontecimiento cultural por excelencia, donde se produce la gran ruptura epistemológica. Ahí está el acontecimiento cultural fundamental. Bueno, a eso hay que llegar por los caminos que sean, ¿no? Ahí está el tema, fundamentalmente está allí. Por eso es tan importante que las políticas culturales devengan de transformaciones profundas en la sociedad, ¿no? Si no, es una cosa muy decorativa. No, es que a veces, yo sé que voy a llegar a un extremo, ¿no? Pero a veces
cuando viajaba acá en el metro, por ejemplo, y uno veía hombres, mujeres, lo que sea, sentados, y de pronto un niño, 5 de la mañana, que va para su escuela, casi dormido, de pie, esa falta de sensibilidad, de no levantarse, de no sentir la empatía, de no sentir lo que está sufriendo el otro, eh, creo que tiene que ver con falta de cultura. Yo creo que la cultura, el arte, a lo mejor sigo siendo ilusa, o romántica, muy romántica creo, pero creo que de alguna manera nos hace mejores, nos ayuda a sensibilizarnos, y a lo mejor eso que es tan simple como levantarse a dar el asiento a un niño puede llegar al otro punto de no matar en una guerra, de no llegar a una guerra. Entonces, puede parecer un detalle, una cosa, pero creo que toda esa sensibilidad y todo eso que nos puede proporcionar de alguna manera, si lloro leyendo a Borges, ¿cómo no voy a llorar? Si me impresiono o me quedo extasiado y siento todo el dolor ante un Guayasamín, ¿cómo no lo voy a sentir? O un Kisman, no lo voy a sentir delante de un niño que está pidiendo en la calle. Entonces creo que eso de alguna manera también es lo que decía, sacar la cultura, llevarla, verla en la cotidianidad, en la comida, en el camino, en todo, en el hablar, en nuestra manera de ser, creo que es básica. Lo que pasa es que es difícil, es muy difícil, y ojalá todo el mundo lo escuchara ahora mismo, Claro. para que mejoraran las políticas Y culturales. salga Pero corriendo a acá, leer un poema de Borges. sí, ojalá. Entonces voy a hablar un poco más de su vida ahora ya, de cosas puntuales de Juano. Eh, cuando veo esta noticia, leyendo, buscando información sobre usted, pensé, y por supuesto lo busqué y ahora lo voy a parafrasear a Borges, hablando de Borges, en que a los poetas siempre les han tocado, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Lo que, sin dejar, creo que de ser una queja, es de alguna manera una constatación de que los malos tiempos no impiden, gracias, la poesía, o al menos el ejercicio de la poesía. No obstante, y sobre todo presionados por aquello de, ¿se acuerda? De cualquier tiempo pasado fue mejor. eh, a mí me parece muchas veces, creo que a la mayoría, que estamos en el peor de los tiempos, y que estamos además en un tiempo ajeno a la poesía, un tiempo lleno de frivolidad, lleno de pragmatismo. Pero entonces tengo la suerte de sorprenderme ante un proyecto como Aula de Poesía, un proyecto que casi que es quijotesco, ¿no? Y que el cual se está concibiendo con Jorge Duati, para hacer un espacio dedicado a los lectores y autores de poesía, a los escritores en general, a los ensayistas de poesía. ¿Puede hablarnos de este proyecto, de su posibilidad y, para mí, de la necesidad enorme en este tiempo de proyectos como ese? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mirá, primero decirte que vos hablás de lo quijotesco y el autor Cervantes, el autor del Quijote, justamente durante su vida contemporánea, lo que pedía a propósito de su obra Don Quijote de la Mancha era lectores desocupados. Qué bueno está eso. ¿Sabe? Cuando yo le puse quijotesco, yo recordé, porque nosotros, yo no sé si sabe que en Cuba teníamos un caballero de París. Ah, Un caballero de París que, igual que Alonso Quijano, en los últimos momentos de su vida, era todo un personaje, ¿no? Recordó ya su nombre, y en una conversación con el doctor, eso lo cuenta su doctor, que le dice caballero, no sé qué, le dice, no, ya no me diga más caballero, mi nombre es, no recuerdo ahora el nombre, estos no son tiempos de caballero. claro, ya no son tiempos de caballeros. No, Pero a de poesía. propósito de esta búsqueda, de búsqueda de lectores, ¿no? Nosotros hicimos con Jorge Dubati
la Escuela de Espectadores de Teatro, que es un acontecimiento extraordinario en todo el mundo, que se ha reproducido por todo el mundo, y en este caso el aula de poesía, con la cual arrancamos, para encontrar allí a los lectores de poesía, pero también a los poetas, a los que escriben ensayo, a los que les interesa en general la poesía, ¿no es cierto? A partir de que justamente el lector es el que concluye la obra, ¿no? El lector es el que concluye la obra. O sea, el poema se termina con la lectura del lector. En la medida que no hay un lector, no hay conclusión del poema. Pero a su vez también existe una gran cantidad de interpretaciones y posibles lecturas que se puede hacer del poema o de una obra determinada, ¿no? Entonces, en el lector se concluye la obra, pero también empieza el espíritu crítico y de reconocimiento del poema, ¿no es cierto? O sea, uno parte de la experiencia poética, realiza una obra, pone a difusión ese libro en la sociedad, y el lector que aparece en la sociedad es el que completa esa obra, pero además no tiene que ser invisibilizado, no tiene que ser invisibilizado. Él es parte de la obra. Llegar a conquistar esta condición es muy importante porque es un acto de soberanía poética, es decir, que el lector es el que concluye la obra, pero es el que hace también a la obra, y no solo la concluye, sino que también la observa, la requiere, pide, establece un gusto, ¿no es cierto? Hasta a veces impone un gusto. Entonces es muy importante el lector. El lector hay que darle esa visibilidad, que tenga una tribuna para expresar justamente lo que le parece, porque ahí se va a terminar de resolver, como yo decía, la obra. Entonces, un aula de poesía, hemos hecho unas experiencias extraordinarias con cientos de personas, que solo, pero además interesante, solo por venir al ritual, encontrarse allí, como decía antes, en ese ritual, ¿no? Como me pasaba muchas veces a mí en Colombia, en Bogotá, que iba a fiestas que no tenía que ir, me equivocaba de fiesta, porque había muchas fiestas en el mismo lugar donde yo iba a una fiesta. Y para mí era algo muy natural entrar y que me reciban, y que yo no sabía si esa era la fiesta a la que debía ir yo. Y con el tiempo me fui dando cuenta que había ido a muchas fiestas que no me correspondían, ¿sí? Pero que además me habían recibido tan bien como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿no? Bueno, con el aula de poesía pasa algo parecido. Viene la gente que no sabe muy bien qué carajo puede llegar a ocurrir ahí, pero le interesa la poesía, lo que pueda pasar allí, qué van a hacer estos muchachos, aula de poesía, me enseñarán algo, aprenderé a leer y a escribir, en fin, aula de poesía. Es un tema que magnetiza, atrae bastante, te digo. Entonces algunos la tienen re clara, otros no la tienen tan clara, otros van a averiguar, hay muchos que espían, vienen a espiar, a ver cómo es, toman distancia, porque para espiar primero hay que saber espiar, ser un buen espiador, y hay que saber ubicarse en el escenario para saber espiar, si no, sos un espectador vulgar y corriente, ¿no? Entonces vienen los espías, viene todo tipo de personaje al aula de poesía, y se transforman en grandes coloquios extraordinarios, que yo creo que eso es algo muy valioso. Los coloquios que genera el intercambio, ¿no es cierto? Y después los poetas que ingresan, ¿no es cierto?, a explicar sus condiciones, ¿no es cierto? Qué es lo que le pasa a cada uno. Claro, y la gente, claro, como Santiago Silvestre, el poeta salteño argentino, que aclaró cuando empezó a hablar que él ya no cantaba más, que ya no hacía más lírica, ¿no es cierto? Que él solo conversaba. Interesante, ¿no? Porque un poco la lírica es el canto, ¿no? Y se musicaliza y la poesía viene de allí, que él ya no cantaba más, ya no necesitaba cantar. Y explicó por qué, hace un elogio a la conversación, ¿no? Hay unos ensayos muy importantes, tanto de Silvester como de este otro poeta que nosotros premiamos hace poco en la Sociedad Argentina de Escritores, que es excelente poeta, llamado Rafael Felipe Oteriño, donde tiene un ensayo, la poesía como una conversación infinita, ¿no? Que yo la utilizo mucho también, ¿no? La idea de la conversación como un fenómeno poético, ¿no? La conversación, ¿no? La poesía es una conversación infinita. Uno siempre, cuando hace poesía, está conversando con el otro, ¿no? Con uno mismo, con el otro, uno invita al otro a conversar, ¿no es cierto? En ese sentido, el aula de poesía permite un ritual
particular, entonces todos se sienten incluidos. Viene mucha gente de teatro que hace poesía, que dice poesía, a ver cómo carajo es esto del aula de poesía. Vienen directores de teatro, muchos, se interesan por el tema de cómo se hace la poesía, cómo se dice la poesía, cómo se puede leer la poesía, o qué opinan los que leen poesía, qué dicen. Ese es el aula de lectores de poesía. Es muy interesante la experiencia. Bueno, se pueden hablar Pero de ¿la muchas van a cosas hacer, más. la van a llevar, por favor, virtual o solo se va a quedar, No, no, presencial, presencial. Es pero solo va a presencial. ser presencial? No, presencial y virtual. Hoy día se Ah, aprovecha de porfa. eso. Lo podemos hacer desde ya. Lo podemos hacer sin problemas. También virtual. Totalmente. Eso Ningún sería problema. bellísimo. Yo extraño eso, esas tertulias. Yo recuerdo que uno iba, siempre habían trovadores, había lectura de poesías, además oír al poeta leyendo es todo como un gran performance, ¿no? No Exacto, totalmente. es, Totalmente es es- así, ¿no? es genial. Antes de entrar a la edad, a los años, usted dirige el centro, lleva la dirección artística del Centro Cultural de Cooperación. Claro, la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación. El Centro Cultural de la Cooperación es un centro de las artes, las letras y las ciencias sociales, donde se investiga, se experimenta, se realiza producción de conocimiento, debate epistemológico y charlas, y se producen obras de teatro, coreografía, danza, ¿no? Se hace música, se hacen exposiciones de artes plásticas, de pintura, de ideas visuales. ¿Cómo funciona? Con Dubati estuvimos hablando acá mucho sobre esta situación del convivio, todo el tema con la pandemia, la pospandemia. Aquí en Ecuador lo sufrimos, además, para los grupos de teatro, yo se lo decía en un inicio, para la cultura ha sido fuerte. Todo este tema de la pandemia y la recuperación parece ser también bastante dura y difícil. Eh, ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logra el Centro Cultural? Porque yo sí estuve leyendo y sí mantuvo programación. Tienen un montón de proyectos nuevos que recién van a salir. ¿Cómo lo logran? Bueno, es un emprendimiento. Yo creo que la base, para que se entienda bien, lo fundante está en que el Centro Cultural de la Cooperación es una construcción social, cooperativa. Por lo tanto, tiene una impronta participativa. Una cooperativa no se puede hacer con una sola persona. Una empresa privada sí. Una cooperativa requiere del esfuerzo colectivo y de la participación colectiva. De la cooperativa que se trate, que sea cualquiera de las formas que pueda adquirir una cooperativa de panaderos, una cooperativa de libreros, una cooperativa de cine, una cooperativa agrícola, cualquier cooperativa tiene que ser el esfuerzo de un grupo de personas asociadas por un interés común, y el producto que se distribuye se potencia porque también está asociado socialmente. En general, las cooperativas trabajan con cooperativas. Por lo tanto, el Centro Cultural de la Cooperación se permite un proceso de productividad creativa multiplicada en la sociedad, porque justamente nace de esas lógicas cooperativas, ¿no? Entonces eso es fundamental, es fundante, digamos. Por eso el Centro Cultural de la Cooperación, en primerísimo lugar, es una construcción social en donde el conjunto de la sociedad participa de una u otra forma, inclusive por eso de que también son importantes los espectadores, los lectores, ¿no? El público es parte del Centro Cultural de la Cooperación. Esa característica ha sido fundamental para llevar adelante la tarea justamente de la difusión y promoción. Y después, una de las cosas que se ha logrado, que siempre es bien difícil, construir una superestructura de excelencias. Entonces, Jorge Dubati tiene un alto grado de excelencia en la producción teórica, en las artes, ¿cómo se dice? En las ciencias del arte,
Antonieta Mazarova en relación al títere y al teatro negro y al gran espectáculo, lo que hace a Manuel Santos con el teatro, o el Chino Sanjurjo en las políticas culturales, o sea, conformar una superestructura de gente solvente en lo específico, que sea respetada y reconocida. Yo te nombro a Jorge Dubati porque por ahí vos lo conocés y es todo contigo, pero en general todos los coordinadores de áreas y departamentos, como Cristian Forteza que está acá, en el humor, él tiene un grado de excelencia en el campo teórico, en la investigación y en su producción artística como director de teatro, ¿no? Entonces, todo eso permite ir creando desde la excelencia, hablando de estos campos de legitimidad que se van colectivizando, ¿no? Asociados a lo que es construir esta superestructura y es salir a la sociedad de manera abierta, plural, cooperativa. Ese espíritu cooperativo, porque no todo necesariamente es una cooperativa como lo que estamos haciendo ahora, pero ahora estamos haciendo una tarea de carácter cooperativo, aunque yo he hablado demasiado y después vos también hablaste bastante. Sí. En general, sí, en general las que nos escuchan no hablan, pero Después son van a hablar. partícipes. Bueno, pero son partícipes del tema, o sea que el Centro Cultural de Cooperación ha permitido construir sentido, producción teórica, debate epistemológico, productos artísticos, producir metáforas, ideas visuales, música, porque hay un estado cooperativo sistemático que permite desde grados de excelencia generar productos que adquieren legitimidad y la sociedad los recibe y la sociedad los visita. 50 años haciendo cultura. Eso fue lo que puse yo en la publicidad, en el arte. Está Pero muy bien. cuando lo puse estuve pensando y vi el libro, leí algunas cosas del corte argentino, antes de preguntarle todo lo que va a hacer para celebrar. A mí me parece que cuando uno se enfrenta o lee las reseñas y lee algunos poemas del corte argentino, se da cuenta que son más de 50 años, que es la vida completa, que nació en la Claro, cultura. claro, exacto. Allí es muy interesante lo que vos decís, porque yo te quiero decir algo, un poco a todos los que nos escuchan hoy, el sentido de lo que es y fíjate vos que lo hicimos acá en la charla, ¿no? Esta línea histórica, literaria, que nos permitió ir del modernismo a las primeras vanguardias, a las vanguardias latinoamericanas y a la era digital, ¿no es cierto?, de una recorrida muy apresurada. Pero pensando en esa línea del tiempo histórica literaria, hay otras líneas transversales que uno en la propia vida va asociando en esa línea histórica y establece algunos hitos sobre las circunstancias poéticas que le ha tocado vivir a cada uno. Por ejemplo, yo les puedo contar como elogio de la vida, que Pablo Neruda me bautizó cuando era un niño para que fuera poeta. Mis padres le festejaron el cumpleaños en Isla Negra, en Santiago de Chile, perdón, hicieron una función de títeres a Pablo Neruda allá en el año 1954, cuando él cumplía 50 años, y allí Neruda decidió bautizarme por esta idea de la predestinación, ¿no? Si a los niños desde niños se los orienta a lo que van a hacer y se los envuelve alrededor de la madera, de los cortes de la madera, va a ser carpintero el día de mañana, ¿no? Entonces, bueno, la idea de que al bautizarme yo fuera poeta, conviví con él en Isla Negra, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un acontecimiento poético, literario, en esa línea del tiempo, ¿no? Cuando yo tenía unos 12, porque el libro es una suerte de novela familiar, ¿no? Cuando yo tenía unos 12, 10 años, mi casa era un gran teatro. Mi educación fue una educación renacentista. Yo estudié música, pintura, literatura, leí, hacía teatro, en mi infancia, adolescencia. Y entonces yo en un momento recurrí a un libro que estaba en la biblioteca. En mi casa era infinita la cantidad de bibliotecas que había, escenografías, títeres por todos lados, escritorios, salas de teatro, lugares para pintar, en fin, era un gran teatro la casa, así nomás, un gran teatro, con una formación renacentista. Entonces, a esa edad,
resulta de que yo veo un libro que está un poco más alto que mi propia altura, lo miro y digo, El Diablo se llamaba, que era un ensayo de Giovanni Papini, el ensayista italiano, que habla sobre el sentido de Dios, ¿no? Y por supuesto el diablo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que desde la comedia del arte hasta la actualidad, los titiriteros manejan a los diablos. ¿No es cierto? Les voy a contar una historia muy interesante que mi padre tuvo con el rey de España, ¿no? A propósito de esto. Entonces, cuando yo veo el libro de Giovanni Papini, y agarro y veo, bueno, estaba Dios y el diablo. Y a 10 años, no entendía un carajo del ensayo de Giovanni Papini, pero sí me impactaba mucho el lugar que ocupaba Dios frente al diablo, ¿no? Y bueno, y me quedó un impacto muy grande pensar y decía, ¿por qué mis padres manejan al diablo y no a Dios? No hay un personaje que sea Dios en los títeres. No. Entonces, cuando yo construí de esa experiencia poética, en ese tiempo histórico literario, ese momento transversal, cuando yo tenía 10 años, quedó como memoria poética, como experiencia poética. Yo en el libro El corte argentino tengo un poema dedicado al gran titiritero argentino Ariel Bufano, donde explico cómo Dios mueve los títeres. E inclusive a Ariel Bufano y a Javier Villafañe. Ellos movían al diablo, pero Dios los movía a él y al diablo. Está muy bueno. Está lindo, ¿no es cierto? Interesante. Claro, y son experiencias de ese tipo que justamente son aquellos fenómenos transversales que uno va viendo en la vida distinto. Me encuentro con Neruda, Giovanni Papini, Los pájaros en otra experiencia poética. Pero, por ejemplo, mi padre hizo títeres por el camino de Don Quijote, hablando de Don Quijote en España. Todo el camino que hace Don Quijote, mi padre lo hizo con una carreta tirada por caballos en España. Iba pueblo por pueblo según como había ido Don Quijote. Y de la carreta hacia los títeres, pueblo por pueblo. Entonces el rey de España se impactó, dijo, esto es una maravilla. A este hombre lo tengo que conocer. Se le hago corta porque no sé si muy largo. A este hombre lo tengo que conocer. Entonces lo invitó invitó allí a su residencia, el rey de España, ¿no? El famoso rey de España, Felipe creo que era, ¿no? Y lo invitó y lo hizo pasar y le dijo, mire, le quiero aclarar por el protocolo que tenemos más o menos una hora para estar, pero en primer lugar decirle que nunca acá ingresó un titiritero. Nunca había ingresado a ver el rey un titiritero. No estaba en el protocolo. Entonces mi padre le dice, bueno, lo toco, lo saludo especialmente, porque para mí es todo un orgullo que sea así. Y lo vuelvo a saludar y déjeme que lo toque bien, porque a mí me ha pasado lo mismo. Mire que yo he manejado reyes en mi vida, pero nunca toqué un rey de verdad. ¡Qué bueno! ¡Qué genial está eso! Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Buenísimo. Entonces el rey se quedó, viste, impactado, y se quedaron como 4 o 5 horas, rompieron el protocolo, todo, y bueno, hicieron muchas otras cosas más que no son otro tema. Entonces yo creo que uno tiene en la historia de la vida, claro, momentos poéticos, experiencias poéticas que las puede resolverse literariamente o no, que van construyendo, sobre todo si hace una obra, en general se transforman en hechos estéticos, donde va construyendo todo el tiempo una obra. Pero hay otra línea, que es la histórica literaria, está la propia historia de tu propio hacer cultural y artístico, y ahí las líneas transversales, ¿no? En distintas etapas de tu vida que van construyendo lo que yo diría que es el corte argentino, ¿no? Una historia del hacer literario estamental, así fundamental, otra historia que es la de uno mismo, y aquellas cosas que a uno mismo le ocurrieron en esa historia, ¿no es cierto? Que son transversales, ¿no es cierto? Y tengo muchas más historias para contar, que son A las eso se historias con las que... refiere con el corte argentino. Yo pensaba que Claro, era el exacto. corte del asado. El corte argentino es el corte, es el estilo sobre el cual uno corta una tela para hacer un vestido, o es el corte cuando uno hace el baile del tango, es el recorte que tiene la figura coreográfica
¿no es cierto? El corte es el estilo, digamos, y la forma en que uno recorta cada momento que le ha tocado vivir para construir un poema, ¿no? Ese fue un poco el sentido de lo que es el corte argentino en función de las experiencias poéticas que yo viví con distintas personalidades, ¿no es cierto? Como conté recién lo de Enrique Molina, la memoria de un sueño invertido, ¿no es cierto? Aquel impacto que tuvo Bretón de alguna manera en México, cuando se impactó, tanto se impactó que él iba con la soberbia de explicarle a los mexicanos qué era el surrealismo, y resulta que los mexicanos lo estaban viviendo antes que él lo inventara, el surrealismo. Así que se agarró flor de pataleta el hombre, y bueno, así una idea de lo que era, esto es real lo de André Breton, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Entonces, la memoria en sueño invertido tiene que ver con esa idea en donde nos juntábamos con Enrique Molina, titiriteros, músicos, poetas, a la noche, después de comer un asado, en ese ritual, ¿no es cierto?, a contar historias, y cada uno contaba su historia, lo que le estaba pasando, lo que sentía, leía un poema, y todos respetaban al otro, ¿no es cierto? Lo que el otro decía, el sueño que el otro contaba, era respetado por todos, y todos lo escuchaban. Esos rituales que yo viví, me sentaba ahí siendo un adolescente, un joven, ¿no?, a ver cómo se producían esos rituales. Y yo por eso digo que no eran surrealistas en un sentido ortodoxo, pero construían el surrealismo. Bueno, Porque buenísimo. el mundo onírico de lo Claro. vivencial como conquista, no como técnica solo de la forma de escrituras automáticas, ¿no es cierto? Sino que además ellos eran surrealistas no siendo ortodoxos, porque construían los sueños que cada uno respetaba de uno del otro, ¿no? Por eso la memoria de un sueño invertido, ¿no? Por ejemplo, y así muchos ejemplos de lo que han sido esos cortes transversales de las experiencias poéticas que le permitieron a uno hacer un libro, ¿no?, como una suerte de historia familiar o de álbum de familia o de novela familiar, que asume todo un recorrido de la historia mía en los años en que asumí, digamos, o hasta donde asumí. Bueno, tengo un poema de Jorge Enrique Adún, ¿no? Jorge Enrique Adún, tengo un poema de Jorge Enrique Adún, donde justamente cuento la historia en donde yo nací en Quito, en el Hospital San Juan de Dios, en la parroquia de San Blas. Le expliqué a Correa cuando vino a Buenos Aires que yo era muy quiteño, aunque no parecía, y que en esa oportunidad Jorge Enrique Adún editó en la colección que llevaba mi padre por toda América Latina, que era la colección Landariega, su libro Alejandra, dedicada a su hija Alejandra. O sea que yo nací un día en que Jorge Enrique Adún presentó su libro Alejandra en el año 1952. Fíjense en las historias biográficas de Jorge Enrique Adún, que está el libro Alejandra por Ediciones Landariega, ¿no? Entonces para mí eso también fue impactante, Claro. que yo haya nacido, digamos, el año en que Jorge Enrique Adún, en la colección de mi padre, le dedicaba a su hija el libro Alejandra, ¿no? Entonces, ayer hago toda una construcción de lo que es la figura de Jorge Enrique Adún. Bueno, tomo distintos momentos con Violeta Parra, en Violeta. Chile, Hay un con poema Leda de Nora, Valladares en bellísimo Argentina. también, ¿Cómo? el de Nora. Yo vi uno que era Bueno, uno que era Nora. no, el que yo hago un paralelo con una relación afectiva de una camarera en la Argentina con la historia de Joyce, que era una camarera del hotel de Dublín, que era Nora Bernace, que fue la mujer de Joyce. Sí, Que está la mujer de genial. Joyce, claro, la mujer de Joyce no entendía por qué escribía Joyce. Y le decía, vos escribís muy difícil, la gente no te va a entender, ¿no es cierto? Hay un paralelo, trazo un paralelo con una experiencia, decirte que me pasó a mí, que no entendían mis poemas, pero que igual se podía llegar al amor total, ¿no es cierto? Aunque no comprendieran absolutamente nada de mis poemas, ¿no? Seguro. Interesante. Y a Nora Bernacle le pasó lo mismo, y fue la mujer de Joyce toda la vida, Sí. y nunca comprendió el Ulises, imagínate vos, ¿no? Una de las novelas Tiene claves. pasajes preciosos, yo hace poco lo puse, ¿Cómo? que hay un pasaje bellísimo de Joyce, precisamente que en el Ulises, que eso, que hace toda la comparación de la mujer con la luna, Claro. es
es Y una belleza. cuando el monólogo de Molly Bloom, cuando la hace Claro. hablar a ella, ¿no? Y él habla, más aún, él habla como una mujer, ¿no? Es maravilloso. Habla y siente como una mujer. Es genial. Extraordinario. Bueno, Bueno, yo creo que maravilloso. necesito muchas charlas con usted. ¿Qué planes? ¿Cuántos libros más? ¿Cómo va a celebrar sus No, 50 este años? año les cuento así como Que para hace música terminar, también, para ¿no? no marearlos, sí, música también, para no marearlos tanto, voy a hacer 2 obras de teatro que están para estrenarse, un disco con canciones del libro, Dios. voy a presentar el Ateneo Javier Villafañe en una localidad de la provincia de Buenos Aires, el Ateneo Javier Villafañe, un encuentro de la poesía y la música. Voy a presentar un libro sobre la historia de mis acontecimientos literarios, el aula de poesía con Jorge Dubati, bueno, y alguno que otro emprendimiento más que voy a hacer durante el año, ¿no? Se concentraron todos casualmente este año, que cumplo 50 años, porque la pandemia lo fue corriendo, ¿viste? Lo fue corriendo, dijeron. Y bueno, me vino bien porque los puedo explotar todos en un solo año y decir, voy a cumplir, ¿no es cierto?, 50 años con todas estas cosas. Y están realizándose, así que estoy feliz porque todas se están realizando. Ah, qué genial. Sí, sí. Yo, antes de darle la palabra a los demás, por supuesto, 3 veces gracias, no 3000 veces gracias. Es bellísimo, puedo pasar la noche escuchándolo y oyendo todas esas historias, es genial. Pero me imagino que, no sé si hay alguien más alguien que quiera hacer preguntas, que quieran comentar, decir algo. Que no sean preguntas muy difíciles, ¿no? No, ya eso las hice. No sé si en Facebook hay alguien haciendo preguntas, pero bueno, los que están acá, eh, nada, si alguien quiere hacer preguntas. Yo quiero hacer una pregunta, que soy una persona sumamente tímida. Entonces, para romper el hielo. Hay todo un debate, Juano. Primero quiero decirte que es un placer escucharte, como siempre. Todo un debate sobre la identidad en Latinoamérica. ¿Vos considerás que ese debate también se traslada a la poesía? ¿Hay un conflicto identitario en la poesía de Latinoamérica, de Sudamérica? Sí, yo creo que ese conflicto justamente es fundante del fenómeno complejo del mestizaje latinoamericano, ¿no es cierto? Está instalado en el conflicto del mestizaje latinoamericano, ¿no? Y creo que en el debate de fondo, a propósito de lo que fue la obra de Shakespeare, La Tempestad, ¿no es cierto? Si nosotros, como un punto de referencia, si nosotros estábamos representados por Próspero, por Calibán o por el Ariel, ¿no? Hay un debate de fondo allí en donde está presente esta idea de la identidad. Calibán era el viejo residente, habitante original de nuestras islas y poblaciones, ¿no? De nuestra América. Próspero, evidentemente, el colonizador. Y el Ariel fue un movimiento siempre pendular, un personaje siempre pendular, ¿no? Siempre, como decía Hegel, estuvo entre el amo y el esclavo, ¿no? Entonces hubo algunos movimientos latinoamericanos, como todos los fenómenos del arielismo, ¿no? En el siglo, en 1900 se publica el Ariel de Rodó, y de allí deviene todo un fenómeno con el arielismo, del cual participa Aya de la Torre, Mariátegui, inclusive en Perú hay una gran confrontación con lo que sería todo el pensamiento que venía del norte, se dedicaba al arielismo y se suponía que el sujeto latinoamericano estaba asociado al intelectual, al poeta, al escritor, ¿no es cierto? Y se reivindicaba a Ariel como la figura representante de lo latinoamericano, ¿no? Después vendrán otros debates. Fernández Retamar hace un ensayo clave como este Sí. del que estoy hablando, como Calibán, y reconsidera este problema de la identidad, ¿no? Entonces yo creo que hemos estado siempre en debate con la identidad, pero evidentemente el afluente fundamental es aquel que hace referencia siempre a las cuestiones étnico-culturales y de los pueblos originarios, ¿no? Donde está nuestra vertiente fundamental, más allá que ha habido migraciones que se producen, como decía al principio, en ese mestizaje natural, sigue siendo mestizo el problema, también no sigue siendo de relaciones, de diversidades, ¿no?
nuestro sujeto latinoamericano complejo, ya no solo es el representante puro de los pueblos originarios, aunque lo es también, ni el representante puro de los intelectuales, aunque lo es también, y en esa disputa está presente justamente ese tema de la identidad, ¿no? ¿Qué somos nosotros y cómo está construido ese sujeto latinoamericano? ¿Qué partes tiene? Que yo le agregaría algunos debates más entre el ser y el estar. No solamente somos el pensamiento europeizante del ser, sino también el estar. El estar es muy importante. El estar del hombre en la tierra es parte de la identidad nuestra y se relaciona también con los pueblos originarios, ¿no? No solo estamos, no solo somos, sino estamos también, ¿no? Que ahí también confrontamos con las lógicas eurocentristas de la mirada existencialista del ser únicamente, pero también somos de alguna manera existencialistas, además de estar en la tierra, ¿no? Y reconocernos en la madre tierra, ¿no? Así que yo creo que todo es una suma también de cuestiones étnico-culturales. Los problemas nacionales son bien complejos en América Latina, ¿no es cierto? Creo que Mariátegui dio muy bien en el clavo cuando colocó esa relación, ¿no? Entre el fenómeno de las comunidades indígenas latinoamericanas y un sujeto que se hacía, aunque periférico, respecto a Europa moderno, ¿no? Yo tengo un laburito, un ensayo, donde planteo José Martí el contra Rimbaud, ¿no? José Martí el contra Rimbaud. Fueron dos poetas contemporáneos, vivieron, casi nacieron el mismo año y murieron casi en el mismo año. Muy parecidas las vidas que hicieron, no se conocieron, pero Rimbaud viajó, digamos, del centro del mundo a la periferia, ¿no? De África, y Martí fue de la periferia al centro del mundo a dar su discurso en Nueva York por la liberación de Cuba. Entonces tenemos, digamos, asincronías con el centro del mundo que también son nuestras, ¿no es cierto? Particularidades que hacen a nuestra identidad. Por lo tanto, la poesía está, inclusive en Borges, ¿no? Permanentemente en esas contradicciones, ¿no? Entre lo que es los arrabales y los mundos o submundos de la vida cultural, de los barrios y de las zonas más marginales, haciendo, como se dice, elogios de los centros típicos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con fervor, ¿no es cierto? Fervor de Buenos Aires. Entonces allí creo que hay una constante e inclusive fundante, te diría, acá, Hernández Arregui, un ensayista argentino muy interesante, para hablar, por ejemplo, de la cultura porteña, planteaba un estado de metafísica muy particular. Él decía que el porteño venía del arroyo, del barro del arroyo Maldonado. Imagínate un porteño que venga del barro del arroyo Maldonado, pero el arroyo Maldonado, o sea, había que encontrar las formas fundantes, ¿no? Y las formas fundantes no todas eran tan originales, ni todas estaban establecidas por la migración de Europa, entonces había que construir un sentido nacional y popular que deviniera de condiciones que eran así tan antojadizas, como decir que venimos del barro del arroyo Maldonado, ¿no? Bueno, es una manera de explicarlo. Así que yo creo que lo que pregunta Fernando es muy interesante, porque toda la poesía latinoamericana está hecha de estas contradicciones, ¿no? De estas sustancias que a veces son contradictorias o tienen distintos sedimentos, ¿no? Míticos diversos que van dando lugar a la poesía en esas diversidades, ¿no? Lo que sí hay que entender que en esas diversidades está nuestra riqueza y que somos eso, ¿no es cierto? También a veces contradictorios y no puros, sino mestizos, ¿no? Y en ese mestizaje está la identidad que vamos construyendo con las diversidades y con las grandes heterogeneidad, ¿no? Que tiene toda nuestra cultura latinoamericana. No sé si alguien más quiere. Yo me puedo pasar la noche escuchando. Bueno, lo que podemos hacer, Odalis, es en otra oportunidad hacer al revés, comenzar preguntando. Sí, ¿verdad? Claro, pero de todo, porque por ahí sea acertado o no la pregunta, vale. Lo que tiene que por ahí me invocan y no sé qué carajo decir, pero es parte también de la dialéctica de quien pregunta primero, ¿no? Pero bueno, creo que eso vale también. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo o preguntar algo? Aprovechen.
Y no, yo quería solo hacer un comentario. Ha sido una tarde deliciosa, realmente he disfrutado muchísimo. Quien me conoce sabe que hablo hasta por los codos, pero para mí es un placer poder escuchar así con esta deliciosa narrativa de toda la tarde, que ha sido una maravillosa caminata por la historia, por América Latina, por los pueblos, por la literatura, por la poesía, por los afectos. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido una tarde fantástica y ojalá podamos repetirla porque, digamos, hacerle una parte 2 qué sé yo. Hay mucho todavía ahí que vale la pena. Ha sido una delicia. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes por estar presentes acá, a Odalis, que ha permitido que esto se produzca, a todos ustedes que estén aquí presentes, así que les agradezco muchísimo. Ya para mí también fue como un gran despliegue del uso de la palabra, y unas tantas cosas pasan en este mundo, ¿no? Recién me acordaba, como fuera de libreto, pensar que Calibán también se había enamorado de Miranda, que era la hija de Próspero, ¿no? Miranda llega a la isla del otro mundo y Calibán está desesperado por Miranda. Así que también se dan todas esas cosas, ¿no? En las diversidades que hemos tenido, y Próspero protegiendo a que la hija no se vincule con el esclavo de las islas, ¿no? Así que todas esas luchas han sido parte siempre de nuestra identidad. Así que bueno, creo que vale poder hacer estas charlas para a su vez también ir conociendo, entrando en sintonía con todos, ¿no? Y otra vez hagamos al revés, hagamos las preguntas, todas las preguntas. Sí, sí, la próxima vez. Eso quiere decir que va a haber una próxima vez. Claro, Esto cómo ha no. sido un lujazo, de verdad. Ha Una sido maravilla, una maravilla. Bueno, una te agradezco maravilla. mucho, que estén muy bien todos, grandes abrazos para todos, muchísimas gracias No, para todos. gracias. ¿Eh? Que vengan 50 Gracias. años más, Claro, 50 años más, por miles de favor, años más, miles muchos de años más. libros más, mucha poesía más, Claro, mucho más, por favor. y que podamos seguir disfrutando. De verdad, un Bueno, placer enorme. Gracias, bueno, gracias, muchísimas gracias. gracias, maravilloso, excelente. Sí, Bueno, Abrazos, gracias. muchísimas gracias. gracias. Que estén muy bien a todos. Gracias.